Seguimos en Argumentos y recibimos a nuestro segundo invitado para esta jornada. Nos acompaña Reinaldo Cifuentes, quien es el candidato a la Asamblea Nacional por lista, ¿cierto? Sí, la lista nacional. También politólogo. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, y precisamente para seguir hablando de este panorama electoral, pero en principio también hablar de cómo está el panorama político y quizás también cómo hace esa evaluación de cómo se han desarrollado las campañas, en esta corta campaña, lo decía ya Máximo Sánchez, nuestro invitado anterior, que fue muy corta, y también cómo ha visto de alguna forma ese despliegue tanto de la oposición como del gobierno. Bueno, esta ha sido una campaña, yo creo que la campaña más austera que yo he conocido en toda mi trayectoria política. Es una campaña bastante austera. Yo creo que la crisis económica no escapa a la política. Vemos que yo no he visto ni un solo pendón pegado a un poste en ningún municipio del país. O sea, cosa que te dice más o menos cómo está el tema de la austeridad de la campaña electoral, ¿no? La ausencia de recursos. Ha sido una campaña, por lo menos por parte de nosotros, de mucho contacto directo, de mucho casa a casa, de mucho contacto directo, ¿no? O sea, nuestros candidatos están desplegados en todas las comunidades del país buscando justamente a la gente, pues a la gente que es la que sufre y padece los problemas del día a día y es a la que nosotros le tenemos que dar soluciones. Nuestros candidatos Avanzada Progresista tiene 4 candidatos propios a las gobernaciones y esos candidatos están desplegados, metidos las 24 horas, se podría decir todos los días de la campaña han estado visitando a las comunidades y viendo cuáles son los problemas que está viviendo la sociedad venezolana y a los cuales le vamos a buscar respuesta de cada una de esas gobernaciones. Bien, ¿y qué se enfrentan o de alguna forma esa realidad que encuentran hoy en día en la calle cuando vemos que hay una población que de alguna forma refleja ese cansancio, no solamente por la dinámica política, sino por ver que no se da respuesta a sus necesidades, que constantemente sigue siendo el tema de los servicios públicos, el tema del empleo y muchos factores que tienen mucho tiempo la sociedad repitiendo, pero por otro lado también desde la dinámica política, donde ven que desde esos espacios políticos no han visto resultados ni mejoras. ¿Cómo ven ese contacto con la gente? Bueno, el gobierno nacional tiene una campaña que dice gente que resuelve. Será gente que se resuelve, pero se resuelven ellos, pero no resuelven los problemas de la gente. La ausencia, porque no es la deficiencia de los servicios públicos, es la ausencia de los servicios públicos en las diversas comunidades del país, es evidente y la gente lo resiente, pues, y cada vez que uno va al contacto directo con los venezolanos, digamos, la primera denuncia es esa: no hay agua, la escuela está cerrada, o cuando está abierta el techo se les está cayendo, el ambulatorio hay que llevar hasta la curita para que te atiendan, y por supuesto, las enfermeras, los médicos, los maestros ganando sueldos miserables. Vimos cómo el 1 de enero lo que hicieron fue aumentar un fulano bono, que lo que hace es burlar la ley del trabajo y echar por tierra o conculcar de facto todos los beneficios laborales o los beneficios sociales de los trabajadores. O sea, aquí se acabaron por la vía de hecho el bono vacacional, se acabaron las prestaciones sociales, se acabaron los aguinaldos, se acabó el fideicomiso, se acabó la ley de política habitacional, que todos eran beneficios de los trabajadores conquistados durante muchos años de lucha y que este gobierno ha conculcado por la vía de los hechos, al tener un salario prácticamente inexistente. Bien, en ese sentido también cómo comenzar a trabajar en cada uno de estos espacios, por ejemplo ahora también como candidato a diputado de la Asamblea Nacional, siendo un espacio tan importante de debate en nuestro país y donde hay diferentes debates que están pendientes por desarrollarse y también como ver, cuál es esa meta que se espera para este nuevo periodo legislativo que inicia en el 2026. Mira, nosotros tenemos una propuesta desde Avanzada Progresista que es la progresiva recuperación del salario. Nosotros podemos entender que dada la crisis que se ha generado, la crisis económica que se ha generado en el país por años y años de malas políticas económicas y también ayudadito por las sanciones económicas, no es posible de repente agarrar y sería hasta irresponsable plantear que el Ejecutivo Nacional decrete un aumento salarial de $300 del salario mínimo. Sería lo ideal y lo esperado, pero es prácticamente imposible y hay que ser serios, ¿no? Ahora,
Yo creo que sí puede haber una recuperación progresiva del salario. O sea, si en este aumento del fulano ingreso mínimo, ese invento que tiene el gobierno con el semántico ahí del ingreso mínimo, que no es otra cosa que la bonificación del salario. ¿Cómo avanzar en esas políticas públicas que ayuden a mejorar la dinámica económica del país? Porque también no solamente ese factor, sino también en todos los ámbitos, desde el sector empresarial, avanzar en el tema económico. Claro, porque fíjate, si en lugar de ellos haber aumentado el bono, se hubiera dado una progresiva recuperación del salario, se hubiera dejado el bono en los $90 que estaba y el salario se hubiera aumentado a 20, a $25, bueno, ya comenzabas un proceso de recuperación salarial y esa es una propuesta que nosotros vamos a llevar a la próxima Asamblea Nacional. El salario de los venezolanos tiene que recuperarse. Bien, nos corresponde ir a la pausa. De regreso seguimos conversando con Reinaldo Cifuentes. Ustedes siguen en sintonía de Argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con Reinaldo Cifuentes, dirigente de Avanzada Progresista, candidato a diputado a la Asamblea Nacional. Y cuando iniciamos el programa leía también una frase del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Bueno, ahora que falleció, hay diferentes frases que han surgido y que me parecen interesantes evaluarlas. Y precisamente también hablando del panorama en Venezuela, donde vemos que bueno, la confrontación sigue en aumento, no hay quienes se sienten ni se pongan de acuerdo entre gobierno y oposición, pero incluso dentro de la oposición pasa, y hay una frase que él decía en un discurso cuando renunciaba al cargo de senador en octubre del 2020, que decía: en mi jardín, desde hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. Como hoy en día los dirigentes políticos han perdido esa objetividad y esa palabra que puede sonar un poco fuerte, estupidizando, porque pierdes el objetivo y de alguna forma estás buscando solamente unos intereses personales y se pierde el objetivo de la política. Bueno, frase brillante de un grande de la historia política, trascenderá como Pepe Mujica, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay una herramienta básica, fundamental de la política, que es la negociación. La política se hace con negociación, no con negación. No es negando al otro como se hace política, no es negando realidades como se hace política, es negociando. ¿Y con quién negocias? ¿Con el que piensa igualito a ti? No, ¿para qué vas a negociar con alguien que piensa idéntico a ti? Negocias con el que piensa distinto, negocias con el que tiene una posición distinta a la tuya. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo que le funcione a todos, un acuerdo que le funcione al país. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y es lo que deseamos para la próxima Asamblea Nacional. Nosotros queremos que la gente salga a votar para que la próxima Asamblea Nacional sea una Asamblea Nacional que verdaderamente represente la diversidad de la sociedad venezolana y donde haya de verdad una negociación permanente dentro del foro político por excelencia del país, que es esa Asamblea Nacional, para buscar soluciones conjuntas, negociadas, consensuadas, para sacar adelante este país que nos pertenece a todos. Y todos somos, digamos, todos vamos a seguir el destino del país. Por eso es que el destino del país lo tenemos que construir entre todos. No hay solución distinta. Ya vimos durante muchos años, estos últimos años, como una sola tendencia política quiso imponerse y estamos viendo los resultados. ¿Cuál es la solución? Que la otra tendencia política se imponga y únicamente su visión sea la valedera. No, esa tampoco es la solución. La solución es negociar. La solución es entendernos como país, entendernos como sociedad. Ahora, ¿cómo bajar esos niveles de odio? ¿Cómo bajar esa confrontación y avanzar hacia eso que usted mencionaba, hacia el diálogo y hacia la negociación, hacia el entendimiento? Que bueno, se lo mencionaba, el entendimiento a veces parece un camino largo por transitar y que muchas veces quisiéramos llegar al entendimiento, pero como que es un camino difícil de recorrer. Bueno, para eso se requiere mucha madurez política, principalmente madurez política. Eso es lo que le hace mucha falta a la dirigencia política nacional, mucha madurez para poder entender
que el que se encuentra en las antípodas no es un enemigo, sencillamente es un adversario. Es un adversario político. Nosotros no podemos seguir viéndonos como enemigos. Nosotros, ojo, yo veo de este proceso de negociación que se ha dado de cara a estas elecciones, veo algunas señales positivas. Por ejemplo, se dieron en esta etapa de negociación acuerdos entre partidos, opositores, todos, que antes no se habían logrado, que antes no se habían dado y que en esta oportunidad se lograron. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso del Estado de Nueva Esparta, donde todas las tarjetas de la oposición, todas sin excepción, apoyan al gobernador, candidato a la reelección, Morel Rodríguez. En el estado Cojedes ocurre lo mismo. Todas las tarjetas de la oposición están apoyando a Alberto Galíndez a la reelección. Hay otros estados donde, bueno, por ejemplo, nuestro partido, Avanzada Progresista, nosotros fuimos en un esquema de alianzas parciales. Tenemos bastantes estados en los que estamos aliados con la Alianza Democrática, pero hay otros en los que no. Bueno, porque después de analizar, creímos que habían otras opciones mejor para apoyar. Y, por ejemplo, nosotros estamos apoyando o tenemos alianza en algunos estados con partidos como Fuerza Vecinal, Máximo estaba sentado aquí hace rato, como Fuerza Vecinal. Incluso hay estados donde pudimos llegar a acuerdos con Un Nuevo Tiempo y con Unión y Cambio. O sea, eso, bueno, creemos que es algo positivo, creemos que de alguna manera estamos superando ese chantaje de si no haces lo que yo digo, si no piensas igualito a mí, entonces tú eres alacrán o eres culebra o eres sapo. O sea, yo creo que en este proceso creo que se abre una puerta, es el inicio a superar esa especie de chantaje y poder llegar a acuerdos en favor de mejorar la calidad de vida de la gente. Claro, un proceso, como dice, bueno, lo mira en avance, pero desde otras perspectivas también se ve como un proceso complejo, ¿no? Donde al final siguen existiendo esos descalificativos, eso, bueno, te juzgo si participas, si no piensas igual, y a la vez también es como, bueno, al final se trata también de respetar las diferentes posturas, y creo que me parece bien que, por ejemplo, hablen de Avanzada Progresista, que, bueno, que ha hecho alianza con los diferentes partidos, Unión y Cambio, también, como decía, de Fuerza Vecinal, incluso de la Alianza Democrática, porque también es eso, es avanzar hacia realmente sentarse a conversar y ver cuáles son las mejores opciones, que muchas veces, y no lo hemos visto en ocasiones anteriores, realmente no se ve cuál es la mejor opción, y por eso realmente muchos procesos electorales también la oposición ha perdido, por el tema de no poder sentarse a conversar y decir, bueno, prefiero ceder mi puesto y como apoyarte porque eres la mejor opción. Así es, totalmente. Nosotros en este proceso de negociación pusimos el oído en las comunidades. Consultamos a nuestros dirigentes regionales cuál era la mejor opción y esa consulta fue muy tomada en cuenta para la decisión de apoyo a los candidatos a gobernadores, a legisladores y a diputados. O sea, nosotros sin mezquindad alguna reconocimos el liderazgo de tal o cual donde lo hubiera. O sea, y creemos que nosotros, para brindarle soluciones a la gente, tenemos que justamente escucharlas. Claro, sentarse realmente a escuchar, y que es un trabajo que toma tiempo, es un trabajo también que requiere de un liderazgo político, como decía, con madurez y realmente con sensatez de poder, bueno, escuchar qué necesita el ciudadano. ¿Cómo ha sido también y cómo podemos evaluar ese proceso de conversar con los ciudadanos que también tienen una herida después del proceso del 28 y que hoy en día, bueno, dicen, no sé si tengo ánimos de ir a votar o no? También cómo hablarle a esa población y quizás también ese feedback que han encontrado en los ciudadanos. Mira, hay mucha desinformación, porque yo creo que aquí hay un interés por parte del gobierno de bajarle el volumen a la campaña electoral. Una campaña de volumen bajito, ¿no? Porque, bueno, yo creo que al gobierno le conviene la abstención. Y en eso hace causa común con el sector de la oposición que está llamando abiertamente a la abstención, ¿no? Yo creo que la abstención, bueno, ha sido consecutivamente un error desde el 2005 hasta la fecha. No hay un solo llamado a la abstención que haya tenido resultados positivos. Todos los resultados de la abstención han sido catastróficos para el país. Entonces, claro, cuando uno sale al encuentro
con la gente te dice, bueno, la gente está muy dolida, muy herida, lo que dices tú. El voto después del 28 de julio quedó afectado, quedó averiado, pero es el único instrumento que tenemos los demócratas, es el arma de los demócratas. Entonces, cuando tú le dices, ajá, pero ¿y si no votas, quién te va a resolver el problema? El gobernador chavista que se te va a montar ahí por las gracias a la abstención, ese es lo que va a venir a fregarte más la vida. Y la gente lo entiende. Cuando tú conversas con la gente, termina entendiendo que el arma de los demócratas es el voto, que la única herramienta, la herramienta por excelencia que tenemos los demócratas es el voto. Y al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas. Si estos señores le tienen miedo al voto, más votos hay que darles. Bien, eso forma parte de esa explicación, pero sigue siendo también un reto. Por otro lado, ¿qué otros retos ve en este proceso electoral? Bueno, mira, ya te lo decía al principio, muchas carencias, o sea, una campaña muy austera, de muy corto tiempo, donde, bueno, estamos recorriendo la mayor cantidad de municipios, de comunidades que podemos, pero bueno, evidentemente no nos va a dar el tiempo. Mucha campaña por redes sociales, muchos mensajes por redes sociales, pero una campaña bastante sincera. Yo creo que es una campaña muy sincera, muy humana. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, a Rubén Melián, un muchacho de 33 años que está aspirando a la gobernación de La Guaira. Bueno, y la gente cuando nosotros lanzamos a Rubén, decían, pero ¿cómo ustedes se van a enfrentar a Terán? Terán es un monstruo. No, vale. Terán arregla por donde pasa la reina. Terán es el gobernador de la vía principal de La Guaira. Rubén se ha metido cerro arriba, comunidad dentro, donde están los verdaderos problemas de La Guaira, donde no llega el agua, donde están los apagones a cada rato, donde se va la luz, no hay internet, donde los ambulatorios no tienen ni una aspirina. Ahí es donde está Rubén. ¿Para qué? Para ver los problemas que sufre el guaireño de verdad. Y esos son los problemas que nosotros queremos solucionar. Rubén tiene un eslogan muy bueno, que es La Guaira para los guaireños. ¿Sí? La Guaira para los guaireños. Vamos a solucionar los problemas de los guaireños. Por fin. Por otro lado, también cómo ha sido la organización, por ejemplo, de los testigos o cómo han visto también el tema de los miembros de mesa. Sabemos que, bueno, tras las elecciones del 28 también muchos miembros estaban así como, bueno, no sabían si ser parte del proceso o no, porque también sentían cierto temor. Mira, la Alianza Democrática, acuérdate que nosotros vamos en alianza con, digamos, es la alianza de partidos más grande, ¿no? Y eso nos da cierta fortaleza porque, bueno, tenemos mucho talento humano, pues tenemos mucho talento humano y además con mucha experiencia política que son los hombres y mujeres que van a cubrir las mesas electorales y van a garantizar que estos señores respeten el resultado. Yo creo que una de las debilidades del proceso del 28 de julio fue que de alguna manera se apartó a esa masa que estaba formada y preparada para cubrir las mesas electorales, que lo venía haciendo durante mucho tiempo. Y bueno, durante mucho tiempo, nosotros en el 2015 ganamos la asamblea, y yo recuerdo que en el 2015 un municipio por allá en el estado de Aragua, en el sur de Aragua, donde una testigo de esas formadas en un partido político tuvo que brincar una pared de un colegio y llevarse el acta para su casa y apareció como a los 3 días. Y ese fue el diputado 112, gracias a esas actas. Entonces, bueno, yo creo que esa gente formada durante años para cubrir las mesas como testigos, bueno, bien formados y preparados, bueno, esa es la que nosotros vamos a poner a disposición de los electores para el 25. ¿Cree que representa un riesgo las personas que están participando en este proceso electoral? ¿Corren algún riesgo? Mira, yo espero no equivocarme diciendo que no, ¿no? Yo creo que, de hecho, para mezclarlo con tu pregunta, una de las propuestas que yo pienso llevar a la Asamblea Nacional es una ley de amnistía y compromiso de no persecución. Yo creo que basta de perseguirnos en Venezuela, basta de perseguir al que piensa al contrario, basta de perseguir al que no piensa igual. O sea, vamos a hacer una ley de amnistía, vamos a liberar a los presos políticos, por favor, señores del gobierno, liberen a todos los presos políticos y vamos a comprometernos en una ley de no persecución.
donde donde todos los sectores del país se comprometan a la no persecución política. Bueno, estos señores que hoy gobiernan no van a hacer gobierno toda la vida. En algún momento la oposición pasará a ser gobierno. Y el compromiso tiene que ser no perseguir. Claro, igual como decíamos, bueno, hay que bajar también la confrontación, hay que avanzar al Así entendimiento. Y también recordaba esta semana que no solamente en el panorama político veían las noticias esta semana que, bueno, en los comentarios criticaban a una periodista reconocida porque en su programa de televisión, en su programa de radio, perdón, Sí. estaba entrevistando a un vocero del Así gobierno. es, así es. Y es también hacer ese análisis bueno, críticas, quizás no solo por la entrevista, sino que si no hizo preguntas incómodas. Y por eso le preguntaba también de los riesgos, porque es una realidad en Venezuela para quienes participaron en el proceso de las presidenciales, como miembros de mesas o que estuvieron Sí. en diferentes partidos políticos, así como también es un riesgo incluso para los periodistas. Y como lo hemos visto a lo largo de todos estos meses, entonces quizás, bueno, cómo hacer esa evaluación de la realidad también que tenemos en el país. Sí, bueno, esto es una realidad compleja. Es una realidad súper compleja. Yo creo que aquí nadie se chupa el dedo, todo el mundo está consciente de cuáles son las características del gobierno y los riesgos que asume cada persona al hacer política. Pero a este tipo de gobierno no se le derrota con la fuerza, se le derrota con la inteligencia. Esa es una buena frase para cerrar nuestro espacio. Su mensaje final, candidato a la Asamblea Nacional como diputado. Bueno, yo los invito a votar a todos el 25 de mayo. Nuestra tarjeta Avanzada Progresista está en todo el centro del tarjetón, en todo el centro de la pantalla. Ahí usted va a ver la tarjeta azul de Avanzada Progresista. Usted pulsa ahí la tarjeta azul de Avanzada Progresista, se le va a desplegar la oferta electoral, le da a votar, toma el comprobante y lo mete en la urna. Y aquí te dejo esta pulserita. Gracias, lo puedo dejar allí en la mesa. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi. Estamos despedidos.